Buenos días. Dios te bendiga. Enero es un mes peculiar, ¿verdad? Es un mes donde hemos quedado con todos los gastos de Navidad, todos los gastos de diciembre. Hemos quedado así como que se acabó la fiesta, ¿verdad? Aquí también esto para poder compartir. Allí en la calle se nota un ambiente bastante de desánimo, noto yo. Noto a la gente como apagada, decaída, ¿verdad? Pero damos gracias al Señor que nosotros somos el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios se caracteriza porque somos un pueblo alegre. ¿Ya han escuchado esa canción que dice alegre, muy alegre? Alegre es el pueblo cuyo Dios es el Señor. ¿Lo han escuchado? Nosotros somos un pueblo alegre, hermanos. A pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones difíciles, nosotros nos caracterizamos por ser un pueblo alegre. Y qué bendición que podemos seguir compartiendo la palabra del Señor, ahora en medio de estos tiempos de crisis, en medio de estos tiempos turbios, tiempos confusos, tiempos donde quizás no vemos la salida a la problemática que hay hoy en día, pero yo estoy seguro que Dios tiene una palabra para su pueblo en el día de hoy, una palabra de ánimo, una palabra que va a seguir guiándonos para que la tomemos como base para este 2022. ¿Cuántos de los que están aquí quieren ser un adorador? Ya fue muy flojito. ¿Cuántos de los que están aquí quieren ser un adorador? Amén. Bueno, entonces póngase de pie y dígale a la persona que tiene a su lado, dígale: yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Pero dígaselo con ganas, dígaselo con confianza. Convénzalo de que usted quiere ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Eso es. Hermano, yo quiero ser un adorador. Y la palabra la semana pasada nos confrontaba con una pregunta directamente del cielo. Decíamos que Dios quiere que tú seas un adorador, y hoy nosotros vamos a reafirmar esa verdad que el Señor ha mandado a su iglesia, diciendo nosotros: yo quiero ser un adorador. Y ese es el título del mensaje en esta mañana. Pueden sentarse. Bueno, yo quiero ser un adorador, pero ser un adorador cuesta. Hay que pagar un precio, y es por este motivo que quiero que vayamos a una escena en donde encontramos al apóstol Pablo en una circunstancia extrema y dando muestra de una fe inquebrantable, una fe que en las más duras condiciones es capaz de manifestarse en alabanza, en adoración, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a una historia de verdadera adoración, y para ello quiero que abran sus Biblias allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 25. Vamos a dar lectura solamente a un versículo, amén. Hechos 16, verso 25. Vamos a buscar también por aquí. Hechos 16. Ya lo tenemos también allí, ¿verdad? Una historia que seguramente muchas personas ya la habrán oído. Dice la palabra de Dios así: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Vamos a repetirlo nuevamente. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Padre, te damos las gracias por tu rica y tremenda palabra que traes en esta mañana para nuestra vida, Dios. Te pido, Dios, que la podamos arraigar en nuestro corazón y que la podamos poner por obra, como dice el apóstol Santiago, Señor. Que no seamos solamente o tan solo oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Te pido que prepares nuestros corazones para entender la verdad que tú quieres transmitirnos en esta mañana, en el nombre
de Cristo Jesús. Bueno, la Biblia relata la historia del segundo viaje del apóstol Pablo. Él ha sido comisionado, él ha sido enviado para predicar el evangelio, apóstol a los gentiles, pero él tenía una forma de trabajar a todas las ciudades donde él llegaba. Primeramente iba a las sinagogas, hablaba con los judíos, establecía primeramente el evangelio dentro de los mismos judíos porque él era judío, y así después iba a los gentiles. La Biblia nos cuenta que ellos, Pablo y su equipo, entre ellos Lucas, el médico, historiador, autor del Evangelio de Lucas, autor del libro de los Hechos, iba con él porque en alguna parte habla también en primera persona, aquel que escribió el libro de los Hechos, y nos cuenta que ellos zarparon desde Troas, una ciudad costera en Asia, lo que vendría a ser ahora Turquía, y dice que zarparon a Troas y tardaron 2 días hasta llegar a una ciudad llamada Neápolis. Desde ahí el apóstol Pablo, junto con todo su equipo misionero, caminaron unos 15 kilómetros para llegar a la ciudad de Filipos. Filipos era una ciudad, una colonia del Imperio Romano, era como una sucursal del Imperio Romano en Europa. Y ahí se encontraron con un grupo de mujeres, relata la Biblia. Si vemos un poco unos versículos atrás, el contexto, el apóstol Pablo junto con su equipo se encontraron con unas mujeres que salían de la ciudad y se iban junto al río para adorar a Dios. Y esto lo hacían porque cuando hubo la dispersión en Jerusalén, en Israel, muchos judíos salieron de ese territorio y vivían pues en diferentes ciudades del Imperio Romano. Pero ¿qué pasa? Que como no había templo, no había sinagoga en Filipos, las mujeres salían junto al río para adorar a Dios y de esta forma se congregaban. Esto nos muestra que en aquella ciudad no había ninguna sinagoga, porque el requisito principal para que se pudiera establecer un templo dentro de la ciudad, un templo judío, era que mínimo hubiesen 10 hombres y que se pusieran de acuerdo para hacerlo. Aquellas mujeres estuvieron atentas al mensaje de salvación que los misioneros, liderados por el apóstol Pablo, llevaban. El apóstol Pablo empezó a predicar allí junto al río a aquellas mujeres, y la palabra nos relata que una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de telas que se tenían con un material muy especial, creyó al mensaje y que junto con su familia fueron bautizados en aquella misma hora. Ella convenció al apóstol Pablo y convenció a todo su equipo de misioneros que se hospedaran en su casa. Y por lo que podemos leer, Pablo y su equipo seguían yendo a las afueras de la ciudad una vez que ya estaban en Filipos, que estaban hospedados en casa de Lidia, que ella había creído al mensaje, que toda su familia se había convertido y se habían bautizado. El apóstol Pablo y todos estos misioneros, su equipo, estaban allí en Filipos y seguían yendo junto al río para predicar las buenas nuevas de salvación, junto al río para adorar y hablar de Jesús. Y la palabra nos muestra también que había otra mujer que todos los días les seguía a ellos, y dice en Hechos 16:17 que esta mujer decía así: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y dice que lo hacía por muchos días hasta que Pablo se cansó y, sabiendo el espíritu que había en ella, decidió reprenderlo y echarlo fuera. Fíjese qué tremendo. Hasta los demonios saben quién es el siervo de Dios, y hasta los malos espíritus son capaces de engañar al pueblo de Dios, haciéndose ver como que son videntes, como que conocen las cosas de Dios. Pero aquí lo vemos claramente en esta mujer que tenía un espíritu de adivinación, y lo que decía no era mentira. Estos hombres son siervos de Dios, son quienes os anuncian el camino de la salvación. Pero el apóstol Pablo discernió en su espíritu que esta mujer tenía un espíritu que no provenía de Dios. Inmediatamente lo reprendió y lo echó fuera en el nombre de Jesús. El problema fue que los amos de aquella mujer enseguida se dieron cuenta que ya no ganaría más dinero a costillas de aquella que adivinaba para ganar dinero, y por el espíritu que operaba a través de ella,
y acusaron a Pablo delante de las autoridades y a todo su equipo misionero. Dice el versículo 21, de Hechos 16, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, oiga bien, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Qué tremendo, ¿verdad? Los amos, los dueños de esta esclava que tenía ese espíritu de adivinación, enseguida que se dieron cuenta que sus ingresos se veían tocados, que ya no iban a tener más ganancia a causa de ese espíritu maligno que operaba en esa mujer, enseguida dijeron, aquí hay que hacer algo, estos hombres están aquí perturbando nuestra ciudad, estos hombres están aquí trayendo un mensaje que no es el mensaje judío, están trayendo aquí al Mesías y esto no puede ser así. La Biblia continúa diciendo en Hechos 16:23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y qué tremendo, porque la Biblia lo relata y lo hace adrede, hace énfasis y no pierde ningún solo detalle el autor Lucas cuando pone después de haberles azotado mucho. Fíjense qué tremendo lo que es tomar la cruz y seguir al Señor. El apóstol Pablo y todo su equipo misionero lo tenía claro. No tenían ningún tipo de complejo en este sentido. El carcelero recibió el mandato y encerró a Pablo y a Silas en el calabozo de más adentro y también les aseguró sus pies en el cepo. Y es en este momento en donde encontramos nuestro pasaje que hemos usado como texto base para la predicación del día de hoy. Y en relación a eso, hermano, quiero destacar 3 actitudes de un adorador. En esta mañana todos hemos aquí confesado con nuestras propias bocas y nuestros propios labios, quiero ser un adorador. Y yo quiero que veamos 3 actitudes de un adorador para que las tengamos en cuenta en nuestras vidas. En primer lugar, la primera actitud de un adorador es que ora. Y lo decíamos ayer en el curso de primeros pasos que estamos dando a algunos hermanos dentro de la iglesia. Decíamos que muchas veces podemos ser cristianos, muchas veces podemos decir que seguimos a Cristo, que hemos nacido incluso en el Evangelio, que llevamos un montón de tiempo con el Señor, que no sabemos la palabra de pie a pa, que conocemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los profetas mayores, los menores, los salmos, el Apocalipsis, que sabemos que hay una segunda venida, el arrebatamiento, podemos conocer la doctrina de la salvación, la justificación, podemos saber muchas cosas, pero si no oramos, estamos muertos espiritualmente, estamos tan solamente llenos de conocimiento. Y qué interesante, el apóstol Pablo, uno de los mayores teólogos, autor de, se podría decir, la mitad o más de la mitad del Nuevo Testamento, oraba a Dios. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas. Y esa está la primera actitud, hermano, que quiero destacar en esta mañana. Un verdadero adorador ora. Y es una verdad categórica. No hay titubeo en esta verdad. Si quieres ser un adorador, debes orar. Aquel que se dice que es cristiano, que es discípulo de Jesús y no ora, está vacío. Y fíjese, el apóstol Pablo y Silas estaban en la cárcel por discernir un espíritu inmundo, un espíritu de adivinación, un espíritu que quería ponerlos a ellos en entredicho, por discernir las artimañas del enemigo. El apóstol Pablo había expulsado un espíritu de adivinación de una muchacha. ¿Y por qué causa? Por predicar el evangelio de salvación en Filipo, hermano. Y es que allí donde nosotros vayamos con la presencia de Dios, ciertamente vamos a tener oposición. Y aunque aparentemente aquellas personas dejen ver o parezca que son amigos, muchas veces pueden ser enviados del mismísimo infierno.
Hermanos, se está hablando de un nuevo tiempo para la iglesia de Jesucristo, de cambios, de un despertar espiritual en la sociedad a causa de la situación y la crisis de pandemia que estamos viviendo. Se está hablando de que va a haber un avivamiento, de que muchas personas, después de vivir este tiempo de desesperación, de angustia, de encierro, de confinamiento, de ansiedad, de depresión, se está hablando que muchas personas van a creer al mensaje de salvación. Y esto, hermanos, es una buena oportunidad para que nosotros, que nos creemos o que decimos ser adoradores, podamos orar por ellos. Se puede imaginar ese momento en el que Pablo, encerrado, y le habían golpeado, lo habían azotado mucho por una causa injustificada, por compartir el evangelio, estaba en la celda de más adentro, tirado en el suelo, con los pies en el cepo, junto así. ¿Se pueden imaginar esa escena? Y al apóstol Pablo lo único que se le ocurre es orar. Wow. Hermanos, Pablo creía en la oración. Él oraba y pedía oración para poder llevar a cabo la tarea más fantástica del mundo: llevar las buenas nuevas de salvación. Yo no sé cuál sería la oración de Pablo en ese momento, no sé qué sería lo que estaba orando. No sé si estaba diciéndole al Señor: Señor, no aguanto más esta situación, quiero que me saquen de esta cárcel, aunque no creo que esa sea la oración que hizo el apóstol Pablo. Luego les explicaré por qué. Fíjense lo que dice el mismo apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. El apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses las siguientes palabras: estad siempre gozosos. ¿Cuándo? Siempre. O solo cuando nos va bien. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Wow, qué tremendas palabras, ¿verdad? Y es que allí vemos el corazón del apóstol Pablo. Vemos a un apóstol que era capaz de escribir estas palabras y de escribir, por ejemplo, la carta a los filipenses desde la cárcel y decir: gozaos, nuevamente os digo, regocijaos. Una persona en la cárcel dando ánimos a aquellos que estaban libres. Hermanos, el apóstol Pablo es un ejemplo de adoración, es un ejemplo de adorador para que nosotros podamos tener muy en cuenta. La pregunta en esta mañana para ti y para mí es la siguiente: ¿crees que Dios puede sanar el mundo de este virus y obrar un gran avivamiento? ¿Lo creemos? Amén. Hace 2 años, cuando empezó la pandemia, yo recuerdo que nuestra oración era: Señor, envía una cura, envía una vacuna, Señor, que esto pase, Señor, mengua. Y el Señor ha respondido, hermano. No es que la variante Delta, la variante ha mutado, no, es que el Señor está obrando, hermano. Tenemos que verlo desde esa perspectiva, tenemos que ponernos esas lentes de Dios y saber que Dios está obrando. Son muchas las personas que están orando para que esto acabe, hermano. Pero la cuestión es la siguiente: si estamos orando para que esto acabe, ¿cuál es el destino final de esa oración? ¿Que acabe y que todos estemos bien, gozosos, felices? ¿O que compartamos el evangelio del Señor? ¿Estás orando para que todo esto acabe? Tenemos que seguir orando, hermanos. Hay que seguir orando porque hay mucha gente llena de temores en sus casas. Gente que ha quedado emocionalmente, no han quedado bien. Están diciendo los especialistas, psiquiatras y psicólogos que la siguiente pandemia que vamos a vivir, que de hecho ya ha comenzado, es la pandemia de las enfermedades del alma, emocionales. Muchas personas están con muchos temores, angustiados en sus hogares, con depresión porque no quieren salir, porque han quedado con mucho miedo en su corazón.
Y nosotros como iglesia del Señor Jesús necesitamos levantarnos y proclamar el Evangelio que trae liberación a aquellos que están cautivos allí en sus hogares. La primera actitud de un adorador es orar. Es una persona que ora. La segunda actitud de un adorador es una actitud de alabanza. Fíjense lo que dice el mismo versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban. Tremendo, ¿verdad? Yo recuerdo en una ocasión que yo me encontraba enfermo. Y recuerdo que lo único que yo podía decir era orar. Estaba postrado en la cama, estaba mal, estaba enfermo. Una enfermedad que me vino así fuerte. Y yo decía, Señor, ¿y esto de dónde ha salido? Y empecé a reprender en el nombre de Cristo Jesús todo espíritu inmundo. Enfermedad, no entras en mi cuerpo, no hay nada que pueda hacer contra un hijo de Dios. Y empecé a orar, empecé a exclamar, empecé a alabar, hermanos. La alabanza y la oración juntas son dinamita para el enemigo. Son dinamita. Son esas armas que nosotros tenemos para que podamos seguir adelante. Así que Pablo y Silas cantaban. ¿Y qué cantaban? Himnos a Dios. Pablo y Silas habían sido encarcelados y les habían puesto el cepo en sus pies. Literalmente ellos estaban sentados con los pies así, estirados, y sus pies dentro de unas maderas. Fíjense, ellos habían sido azotados y mucho. Seguramente estarían sangrando. En una celda maloliente, con su misma sangre que quizás les estaría manchando, con cadenas que se usaban para torturar, en una posición poco cómoda para orar y alabar. Yo le pregunto en esta mañana, hermano, cuando está pasando por esa cárcel en su vida, ¿qué hace? ¿Ora? ¿Alaba a Dios? ¿O se queja de la situación que le ha tocado y le entra el desánimo? Hermanos, en la oración y en la alabanza hay sanidad. Y no es extraño que estemos adorando al Señor en alabanza, en oración, que estemos intercediendo. Y no es extraño que el Espíritu Santo de Dios se derrame con sanidad. No es de extrañar, porque Dios desea que seamos sanos. El Señor no quiere, hermano, que nosotros vivamos enfermos. No es esa la voluntad de Dios. El mismo profeta Isaías en el capítulo 53 dice que Jesús llevó todas nuestras enfermedades y que por sus llagas nosotros hemos sido sanados. Y esa sanidad no habla única y exclusivamente de sanidad espiritual, habla también de sanidad física, sanidad emocional. Y nosotros como hijos de Dios debemos creer en la sanidad divina. Si no, fíjese en todos los evangelios, Jesús, ¿qué iba haciendo? Sanando y libertando a todos los oprimidos por el diablo. La mujer de flujo de sangre, el siervo del centurión, Jairo y su hija. Hermano, ¿cuántas escenas encontramos en el Nuevo Testamento donde Jesús opera sanidad con los ciegos, con los sordos, con los endemoniados, libertando, sanando, restaurando, trayendo aquella paz que solamente Dios puede dar al hombre? Qué tremenda la situación en la que se encontraba Pablo y Silas, y a ellos lo único que se les ocurre es orar y alabar. Pero es que, hermanos, una actitud de un verdadero adorador es levantarse en alabanza. Personalmente no creo que para Pablo y Silas fuera el mejor momento para ponerse a orar y cantar himnos. Yo intento meterme en esa escena, en ese tiempo, porque ahora hoy en día las cárceles, por ejemplo, aquí en Europa, son cárceles que tienen unas comodidades muy grandes.
y trabajan para reinsertar a las personas que están allí dentro. Les ayudan enseñándoles algún oficio, algún arte. Les tienen con muchas comodidades por dignidad al ser humano. Pero aquella cárcel que se describe en el primer siglo, hermano, era una cárcel precaria. Era una cárcel donde la palabra nos describe que estaban en la celda de más adentro. Esto era el calabozo peor que cualquier preso podía estar. Y dice que estaban con los pies en el cepo y encadenados. Y dice que a ellos lo único que se les ocurre es orar y alabar. Según los estudiosos, los eruditos de la Biblia, dicen que las cárceles en Filipos, porque la cárcel aún hoy en día existe, dice que había una parte, un sótano donde estaría la cárcel del apóstol Pablo, y que por ahí literalmente pasarían las alcantarillas de toda la cárcel. Es decir, que no solamente estaban en una mala posición, no solamente estaban golpeados, sangrando, no solamente tenían sus pies en el cepo y encadenados, sino que además tenían que estar oliendo todo aquello que los otros expulsaban. Era materia fecal. Y no solamente eso, en las alcantarillas que hay, pues hay cucarachas, ratas y toda clase de bichos. Es allí donde estaba Pablo y Silas. Y es allí donde muchas veces nosotros podemos estar, hermanos, y en el nombre de Cristo Jesús te animo en esta mañana a que te levantes en oración y en alabanza para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es ahí donde el Señor va a escuchar nuestro clamor. Amén. A Pablo y a Silas lo único que se les ocurre es orar y cantar himnos a Dios. Me gustaría imaginarme qué himno cantaría el apóstol Pablo, ¿verdad? Hay un himno. El otro día fui a caminar con mi esposa por las canteras y llegamos allí a la puntilla, y el Señor trajo este himno a mi corazón porque estaba pensando en la palabra del día domingo. Estaba pensando y diciéndole y preguntándole al Señor: Señor, ¿qué clase de himno te estaría cantando el apóstol Pablo y Silas en esa situación tan difícil en la que estaban? Y el Señor trajo este himno. No quiere decir que ese era el que cantaba, pero trajo este himno a mi corazón. No sé si ustedes lo han escuchado, aquel que dice: mi corazón vamos, vamos. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Así es, nuestro Dios es grande, hermanos. Nuestro Dios es un Dios grande. Yo me imagino al apóstol Pablo allí y a Silas en la peor situación que se puede presentar a un ser humano, privado de su libertad, azotado, golpeado, sangrando, torturado, con cadenas, con malos olores, con bichos, y ellos oraban y alababan a Dios con himnos. Yo no sé si usted ha visto la historia de ese himno que se llama He decidido seguir a Cristo. Yo lo envié hace un par de semanas atrás, hermanos. Es una historia digna de mirar y de mirar cuantas veces sea posible. Pagar el precio, hermano, muchas veces no nos gusta, pero es necesario para que Dios forje el carácter en nuestras vidas. La pregunta que yo te hago en este punto es: ¿crees que es un buen momento para alabar a Dios? Y si es así, ¿estás alabando a Dios en medio de esta situación? ¿En medio de tu propia crisis? ¿En medio de tu propia cárcel? ¿En medio de ese calabozo más profundo y oscuro en el que te encuentras? ¿Estás orando y alabando a Dios? ¿Estás teniendo esa actitud de verdadero adorador? Si no es así, te animo a que lo hagas en el nombre de Cristo Jesús. Así que la tercera actitud de un verdadero adorador es la actitud de proclamación. Dice la palabra de Dios que a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos, ¿qué hacían? Oían.
Yo quiero que me acompañes al primer siglo, a esa cárcel que hemos descrito en esta mañana, y te metas allí con Pablo, con Silas. Tú que estás queriendo salir de esa cárcel y empieces a oír a un par de locos orar y cantar himnos. ¿Cuál sería tu reacción? ¿O cuál sería la reacción más bien del mundo? ¿Por qué no se callan estos? Dejen dormir, oiga, dejen dormir, no molesten. ¿Recuerdan la semana pasada lo que decía el salmista? ¿Dónde está tu Dios? Seguramente los presos le decían a Pablo y a Silas: ¿dónde está ese Dios de ustedes? ¿Dónde está? Mire cómo están, hechos polvo, reventados, sin ninguna esperanza. Tal vez algún preso llevaba allí mucho tiempo y diría: yo llevo aquí y no ha habido ni juicio para mí. ¿Qué hacen orando y alabando y cantando esos himnos? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Dónde está tu Dios? Esa cárcel era un lugar bien aislado. Esa celda estaba en lo más profundo de la cárcel. Era un lugar oscuro en donde no se tenía contacto alguno con la luz. Los presos vivían una tortura en dichas condiciones de aislamiento y oscuridad. Y por si fuera poco, según algunos estudiosos, estos calabozos, hermanos, como decíamos antes, estaban en la parte subterránea donde pasaban las alcantarillas. Lo más probable es que hubiera ratas, cucarachas, y es en ese lugar donde Pablo y Silas estaban. Fíjense lo que el mismo apóstol Pablo escribe a su hijo espiritual Timoteo, allí en 2 de Timoteo, capítulo 2, 8 y 9, dice así. El apóstol Pablo hablándole a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, según la buena noticia que yo enseño. Jesús era de la familia del rey David, y aun cuando murió, resucitó. Por anunciar esa buena noticia, sufro mucho y estoy en la cárcel. Me tienen encadenado como si fuera yo un criminal, pero el mensaje de Dios no está encadenado. Amén. Hermano, aunque nos encierren, aunque nos confinen, aunque no podamos salir más a la calle, hermanos, el mensaje de Dios sigue libre. Amén. Sigue corriendo, y cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y yo te animo, fuerte el aplauso que es para el Señor. Yo te animo a que aproveches la cárcel en la que te encuentres y ores y alabes a Dios y proclames el Evangelio de Jesucristo. Te animo de todo corazón, te animo a que lo hagas. Yo recuerdo que cuando recién empezó el confinamiento, estábamos iniciando la iglesia allí en un local aquí arriba, muy pequeñito, y no podíamos congregarnos durante un poco más de un mes. Y nosotros dijimos: ¿qué tenemos en las manos para que el mensaje de salvación llegue a las personas? Hermanos, pusimos en la televisión un PowerPoint, nos preparábamos cada semana para ir a nuestro culto, y allí en nuestra casa nos juntábamos con nuestro hijo y hacíamos el culto, hermanos. Orábamos al Señor y transmitíamos en directo. Mucha gente escuchó el mensaje en ese momento. Muchas personas se conectaban. Hermanos, aunque nosotros estemos presos y encadenados, la palabra de Dios está libre. Amén. Está libre. La situación en la que estamos es una situación difícil, donde hay muchos enfermos, donde han habido muchos fallecimientos, donde los sigue habiendo. Y solo para reflexionar, yo recuerdo que cuando empezó la pandemia salí al supermercado, salí al centro comercial, y fíjese, me llamó tanto la atención esto, quedó marcado en mi corazón, porque aparte del supermercado y la farmacia, lo único que estaba abierto era la tienda de tabacos.
Y yo decía, ¿cómo es posible que estemos en una pandemia, que la gente esté muriendo y está abierto un lugar donde se vende algo para matar a las personas? Según la Organización Mundial de la Salud, cada año por consumo de tabaco mueren cerca de 8 millones de personas. Según la página Libertad y Religión, cada año muere una media de 42 millones de niños por causa del aborto. Virus como el SIDA, desde que se descubrió en el año 1981, ha infectado a 76,1 millones de personas y 35 millones de personas desde aquella fecha han muerto, casi 1 millón por año. Hermanos, pandemias las hemos tenido, la tenemos y la vamos a tener, de un color o de otro, llámese enfermedad o llámese adicción. Pero la mayor pandemia de la historia de la humanidad se lleva la vida de incontables personas al infierno. Y esa pandemia se llama pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Cuando la dádiva de Dios es vida y vida en abundancia. Te quiero preguntar en esta mañana, ¿crees que es un buen momento para proclamar el Evangelio de Jesucristo? Y si es así, ¿qué estás haciendo para que otros escuchen el mensaje de salvación? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo algo? ¿O estás viviendo tu propia crisis ensimismado, acorazado, entortugado? ¿Ha visto la tortuga lo que hace cuando ve peligro? Mete la pata en la cabeza y el otro día, a mí me gusta ver los programas de animales, vino un cocodrilo, llegó y dijo, aquí no hay ningún problema, crack, crack, y para adentro. Usted se puede acorazar, meter, pero viene Satanás, el enemigo, y puede hacer como hace el cocodrilo, con cascarón y todo, para adentro. No se acorace, no es sano, no es bueno. Cuente con otros hermanos. Cuente con personas maduras en la fe que le puedan ayudar, que le puedan dar un consejo a tiempo. Y si ha fallado, acérquese. Dios es capaz de restaurar. Esa es la historia del ser humano. La historia del jardín del Edén, donde lo había todo, pero al hombre, al ser humano, se le ocurrió tocar de aquello que no debía tocar, probar de aquello que no le era lícito tocar. La palabra de Dios dice en el versículo 27 de Hechos 16 que mientras Pablo y Silas estaban en la celda de más adentro, en la más oscura, mientras oraban, cantaban himnos a Dios y proclamaban el Evangelio, porque hermanos, Pablo y Silas no estaban dando un mensaje. Pablo y Silas eran el mensaje. Fíjense qué diferencia ser un adorador. No se trata muchas veces cuánto yo pueda saber y hablar a otra persona, sino más bien cuánto yo soy en el Señor. Amén. Y Pablo y Silas eran el mensaje vivo, encarnado. Eran Cristo encarnándose allí en esa celda, adorando, orando, cantando himnos. Y dice que empezó a temblar aquel lugar, un fuerte terremoto, y dice que las cadenas se soltaron y las celdas se abrieron. Y para aquel carcelero, ese era hasta ese momento el peor día de su vida, porque aquellos que dejaban escapar a los presos y
que tenían la responsabilidad de cuidar una cárcel debían pagar con su vida. El carcelero, cuando vio esta acción, cuando vio esta escena, lo único que se le ocurrió fue suicidarse. Dice que desenvainó su espada y la iba a clavar en su pecho. Pero dice el versículo 28 que Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Imagínense, los presos diciéndole al que los cuidaba: no se haga daño, que aquí estamos todos tan buenos. Tremendo eso, ¿verdad? Cuando una persona que está privada de su libertad, lo que más anhela en su corazón es salir. Y el apóstol Pablo gritó desde lo más adentro: no te hagas ningún mal. Versículo 29, él entonces, pidiendo luz, el carcelero se precipitó adentro temblando y se postró a los pies de Pablo y Silas. ¡Qué escena tan preciosa! La Biblia continúa relatando que este carcelero preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el apóstol Pablo le respondió: cree en el Señor Jesús y en tu casa serán salvos. Dice que creyeron, que fueron bautizados, y ya cuando pasó todo esto, al apóstol Pablo se le ocurre decir: oiga, una cosa, ¿sabe usted una cosa? Yo soy ciudadano romano. El apóstol Pablo podría haber evitado todo ese encarcelamiento por el solo hecho de haber dicho desde el principio: soy ciudadano romano, estamos en una colonia romana. Filipos es una ciudad que pertenece a Roma, y como ciudadano romano tengo derecho que primero me juzguen antes de que me metan a la cárcel. Así que esto nos deja una enseñanza bien clara, hermanos, y es que muchas veces nosotros vamos a tener que dejar que las mismas situaciones de la vida nos metan en esa cárcel para que nosotros mismos seamos el mensaje a otros. Si el apóstol Pablo no hubiese entrado a la cárcel junto con Silas, esos presos nunca jamás hubiesen escuchado el mensaje de salvación. Y por eso el apóstol Pablo dice: me he hecho judío al judío, griego al griego, en todo y por todo he sido enseñado. El apóstol Pablo se hacía como todos, con tal de que alguno oiga el mensaje de salvación. ¿Crees que es un buen momento para proclamar el evangelio, hermano? Quiero que te pongas de pie esta mañana. Y si es así, vamos a orar.